Bueno, buenas noches para todos y todas. Desde la ciudad de Mocoa nos encontramos con Rubén Arturo Velázquez, exalcalde del municipio de Puerto Leguízamo, que hoy nos va a apoyar en esta tarea de la Universidad de la UNAP en Ciencia Política. Muchas gracias, Rubén, por el espacio. Muchas gracias, Luis Alejandro, por la invitación. Bueno, Rubén, tenemos una serie de preguntas en este escenario 4 de la introducción a las ciencias políticas. Queremos saber lo que usted piensa sobre este tema. Entonces, amigo Rubén, alcalde de Leguízamo, la primera pregunta es: ¿qué sabe usted sobre la ciencia política en el contexto colombiano? Bueno, Montaño, yo cuando tuve la oportunidad de hacer mi bachiller, ir a la universidad, siempre me inculcaron y durante mi trabajo organizativo y social, siempre tenemos por entendido que la palabra política viene de una acción de servir a una comunidad. Entonces, usted me pregunta hoy cómo está el contexto político de nuestra ciudadanía. Pues yo quiero expresar que normalmente quienes ya hemos pasado en un ejercicio de elección popular para llegar a distintos cargos, en el caso mío, alcalde del municipio de Leguízamo, llegué con la mentalidad de poder aportar a mi municipio a través de poder resolver problemáticas que históricamente no se habían podido solucionar en nuestro municipio. Eso no significa que todo se logró, pero sí logramos avanzar de manera significativa, y de eso es testigo el pueblo leguizameño, y es testigo usted, Luis Alejandro Montaño, todo ese trabajo que hicimos. Entonces, el contexto político o la palabra política debe invitarnos una vez más a servirle a una sociedad. Esa es la razón fundamental por la cual, digamos, existe esta ciencia, y ustedes hoy que la profundizan a través de esa gran carrera, de lo cual permítanme felicitarlos. Muchas gracias, Rubén. Bueno, nuestra segunda pregunta es: ¿qué cree que hace falta para fortalecer el estudio de la ciencia política en Colombia? Bueno, yo considero que toda persona que quiera administrar, bien sea una empresa, que quiera llegar a un cargo de elección popular, que quiera administrar los destinos de un municipio, de un departamento, de una nación, que llegue al Congreso de la República, bien sea a la Cámara o al Senado, debe prepararse técnicamente. Debe prepararse técnicamente y debe fortalecer sus conocimientos. Y hoy que de manera puntual ya hay una carrera, por ejemplo, la que ustedes decidieron o eligieron el día de hoy, que es Ciencias Políticas, pues la invitación es a eso, ¿no? Que el ciudadano que está, y no solo el ciudadano que está interesado en administrar, sino por lo general la ciudadanía está invitada a conocer un poco más de esto para hacer las cosas de la mejor manera posible, para ponerlas al servicio de una comunidad. Muchas gracias, Rubén. Bueno, Rubén, nuestra siguiente pregunta es un poco como del contexto colombiano, de lo que ha pasado en Colombia. Entonces, ¿qué cambios políticos importantes ha vivido en Colombia en los últimos años? Bueno, estamos viviendo el cambio más importante en la historia de nuestra nación, o más importante o que se está dando en la actualidad, y es que hemos venido históricamente de gobiernos de centro y de derecha durante casi 200 años, porque esa ha sido la realidad de nuestro país. Hoy, de manera democrática, el pueblo decidió darle la oportunidad a alguien que representa la clase popular, que representa la izquierda, y que representa comunidades indígenas, comunidades en general, que es lo que actualmente hoy vive el país con la llegada de Petro a la presidencia, y que eso está marcando la historia, porque se suponía que con la llegada de Petro las cosas no se iban a hacer tan bien, y que la gente por decisión iba a decir nuevamente tenemos que volver a lo mismo porque era la mejor opción. Pero a raíz de ese buen trabajo, hoy el país prácticamente está dividido: ¿es ultraderecha o es izquierda? Así está nuestro país, pero con la diferencia de que ese cuento que nos metieron de que la izquierda o que Petro venía a acabar el país, que iba definitivamente a privatizar, bueno, tanta cosa que se dijo, hoy no ha pasado, y la gente, pues gran parte de la ciudadanía lo ve con buenos ojos. Rubén, este ya es, digamos, como frente a
la materia, ¿no? Como tal, a la disciplina como tal. ¿Qué desafíos se enfrenta la ciencia política en Colombia el día de hoy? Bueno, yo creo que el primer desafío que enfrenta hoy nuestro país en materia política es que se deben generar los espacios, Luis Alejandro, así como lo están haciendo ustedes, pero que no solo sea desde esta carrera de manera puntual que ustedes decidieron ciencias políticas, sino que de todas las disciplinas inculcarle a nuestra ciudadanía que tenemos la posibilidad y el derecho de votar, pero también cualquier ciudadano de nuestro país también a ser elegido, pero que ese ciudadano tenga los mínimos conocimientos, que se prepare para asumir cualquier tipo de reto. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, que la gente tenga la oportunidad de conocer cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona nuestra nación, y de ahí hacia abajo, ¿no? El orden regional, departamental y local. Yo pienso que es generar mayor espacio para que tanto los niños, los jóvenes conozcan de esta materia que es tan importante. Rubén, ese es sobre el tema de paz y el conflicto armado. ¿Usted qué piensa sobre el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia? Bueno, ahí sí, voy a hablarle de mi punto de vista muy personal porque tuve la gran fortuna de conocer el proceso de paz que se firmó en el año 2014, cuando Juan Manuel Santos era el presidente de la República. Tuve la fortuna de poder vivir alrededor de 1 año, 2 años en total libertad en nuestro municipio, porque antes de ese proceso de paz era muy difícil o imposible ver que un militar o un policía se subiera en una lancha por río, porque en el camino los grupos armados lo bajaban y eran objetivos militares. Pero en el transcurso del proceso de paz, muchas cosas cambiaron de manera positiva para nuestra región, empezaron a llegar turistas, fue un tema bien interesante. ¿Qué falló? Y ahí la observación, ¿qué falló? Yo creo que el Estado no preparó, cuando salen las FARC de esos territorios, esos espacios quedaron muy vulnerables porque no hubo la capacidad logística por parte del Estado para garantizar la seguridad en esos territorios donde operaban estos grupos. Entonces, por eso fue normal ver en el caso de Leguízamo que 7 u 8 personas se armaban con un fusil, iban y armaban su propio imperio. Y así lo hicieron el municipio de Leguízamo, hasta que nuevamente, pues ya lo que todos conocemos, regresa nuevamente la guerrilla, se podría decir, digamos con nombres diferentes, pero regresan nuevamente las estructuras, y yo pienso que el proceso de paz, mientras no exista una propuesta clara de cómo recuperar esos territorios por parte del Estado, bien sea a través de la Guardia Indígena, Guardia Campesina, de la misma fuerza pública, bajo todos estos acuerdos de paz que están haciendo nuevamente, si no hay esa claridad de que salen estos grupos, se entregan y automáticamente el Estado toma posesión de esos terrenos, pues muy seguramente entonces de nada va a servir firmar acuerdos de paz, porque 3, 4 personas se van a armar, van a indultar a los muchachos, van a hacer lo que quieran en el sector rural con la población campesina, con la población indígena, que es la más vulnerable de todos estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado debe pensar fuertemente en una estrategia para poder recuperar esos espacios cuando estos grupos deciden entregar las armas. Y lo otro, sí considero que debe haber mucho mano más fuerte con estos actores frente a los acuerdos que se hagan, porque realmente nuestro país, y hablo del caso del departamento de Putumayo, que he tenido la fortuna de recorrerlo de todo, sí necesita libertad, sí necesita paz. Entonces, Rubén, este ya es como frente a los líderes, ¿no? Usted ha trabajado mucho con los líderes sociales. ¿Qué importancia tienen los líderes comunitarios en la toma de decisiones locales? Bueno, pues no sé si realmente los líderes sociales tienen decisión en los temas que se deciden para nuestro querido departamento, para nuestro país. Por lo menos uno admira y valora y agradece la lucha de muchos dirigentes, pero realmente eso no está reconocido.
Eso no está reconocido. Y aparte de eso, tampoco tenemos hoy nosotros una política clara como dirigencia indígena, como dirigencia campesina, de realmente qué es lo que queremos y para dónde vamos. Y mientras esto no exista, pues vamos a seguir siendo vulnerables. Entonces, bueno, yo miro que ahora tanto el movimiento indígena, el movimiento campesino, la clase popular se está organizando de tal manera que como que quiere hacer un par en el camino y poder trazar una ruta que les permita poder identificar realmente para dónde es que vamos. Y eso es un tema de admirar. Gracias, Rubén. ¿Qué cree usted que hace falta para que haya más justicia y equidad en la política colombiana? ¿Qué piensa de ese tema? Bueno, eso sí es, pero lo voy a decir, no sé, pero voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Este país, para que haya más justicia, desde la cabeza tiene que haber un ejemplo. Y cuando hablo de la cabeza hablo de los entes de control, hablo desde la misma presidencia de la República, hablo de las altas cortes que tiene esta nación. Y mientras ellos no sean ejemplares en nuestra nación, pues muy difícilmente va a haber equidad y justicia en nuestra nación, porque hay casos de corrupción donde se ha perdido tanta plata y no ha pasado nada con esas personas. Y hay otros casos de corrupción mínimos y la gente, mejor dicho, termina implicada de manera fuerte, entonces yo pienso que si no hay una equidad, si no hay realmente de estas grandes esferas que tiene nuestro gobierno nacional, un tema de justicia que sea impartida por ellos, pues desafortunadamente, ¿cómo vamos a exigirle a los de abajo y los de arriba no son ejemplos? Y yo quiero hablarlo con ejemplos claros, por ejemplo, lo que pasó con el Consejo de Estado. 14 gobernadores investigados y demandados por el tema de doble militancia y con pruebas en manos. Pero usted revise los 14, ¿quién fue el único que de una u otra manera, digamos, fue destituido de su cargo y por qué los otros no? Si tenían pruebas. Entonces, ahí es cuando dice, las altas cortes, nuestras máximas autoridades, tienen intereses y no obran con justicia como debería ser. Y yo no estoy diciendo que no, que porque el uno sí, por el otro no, pues si le aplican la ley a uno, tienen que aplicársela a todos. Entonces, ese tipo de cosas, mientras eso no cambie, desafortunadamente, nuestra historia va a seguir marcada por lo que hemos visto durante todos estos años. Rubén, ya para finalizar, estamos en el segundo semestre, hay muchos estudiantes, ¿no? De Leguízamo, del Putumayo. En esta carrera yo me encuentro con varios compañeros de Leguízamo, Puruy, hay unos quichuas, pocos compañeros. ¿Qué mensaje usted le daría a esos estudiantes que están empezando a estudiar esta carrera de ciencias políticas? Bueno, yo primero felicitarlos, felicitar a mis hermanos indígenas, campesinos, afros, todo aquel que decide mejorar sus conocimientos a través de la academia. Esa es una herramienta fundamental que tenemos todos ciudadanos, y lo hablo por experiencia propia. No es lo mismo llegar usted a aportarle a una sociedad sin tener un título profesional, en este caso celebro lo que ustedes están haciendo, a hacerlo desde otro espacio. No estoy diciendo que no es bueno hacerlo sin aportarle a la sociedad sin ser profesional, pero siendo profesional ya uno es más objetivo y cuando hay convicción y amor por su gente es mucho el aporte que se le puede dar. Entonces yo quiero felicitarlos a ustedes, Luis Alejandro, a todos sus compañeros por decidir primero estudiar, o sea, volverse profesionales, y segundo por escoger esta carrera. Ahora, la invitación es revisen bien por qué fue creada la palabra política. En el momento en que usted logra interpretar, y que yo sé que muchos lo interpretaron, el fin de esa palabra por la cual fue creada, yo sé que ustedes, terminando sus carreras, van a ser muy útiles para esta sociedad. Y termino diciéndoles, vea, ningún sueño es imposible. Y el hecho de que seamos indígenas, que seamos afro, que no tengamos a veces ni para un taxi para ir a la universidad, no significa que no podamos ir adelante. Y lo hablo por experiencia propia. Yo me formé de los 19, 20 años, empecé a formular proyectos y hoy soy lo que soy porque la gente ha confiado en mí
de acuerdo a esa gran experiencia que he vivido y el aporte que le he hecho a la sociedad, y por eso llegué a ser alcalde, por eso quizás me quedé perfilado para otras cosas, o seguiré yo trabajando de manera independiente como lo vengo haciendo, apoyando nuestras comunidades, porque eso ya es un compromiso con nuestra sociedad. Así que no, invitarlos a todos, Luis Alejandro, felicitarlos y para adelante a todos, de verdad. Muchas gracias, Rubén. Bueno, este era nuestra entrevista con Rubén. Muchas gracias por el espacio y nos despedimos, Rubén. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Saludos a los profesores también. Muchas gracias.